Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Este es un vídeo muy importante, sé que algunas veces lo digo, todos lo son, pero en esta ocasión, si usted está interesado en cómo crear o obtener aquella realidad que quiere, éxito, dinero, alguien que le quiera, salud, es importante que entienda la mecánica del secreto. El secreto o el poder secreto, que sería la forma más correcta de utilizar el término. Esa fuerza creadora que todos nosotros tenemos y que nos entrega lo mejor de este mundo y en ocasiones lo peor. Es importante que usted entienda esta mecánica para poder crear correctamente todo aquello que desea y alejar todo aquello que no quiere. Vamos a explicarlo. Veréis, el cerebro humano o el ser humano en sí, vamos a dibujar aquí a un personaje que quizás nos sirva como modelo. El ser humano básicamente tiene un cerebro distribuido en dos partes. Este muchacho nos va a servir de modelo. Perfecto. Bien. El cerebro humano, y no es el sitio adecuado porque no se sitúa ahí, pero quizás usted, si lo definimos de esta manera, lo va a entender mejor, está dividido en dos partes. Una de ellas es la parte consciente. Consciente. La parte consciente es la parte que usted, digamos que utiliza constantemente, la consciencia. Es consciente del entorno que le rodea, de aquello que tiene en sus manos, es consciente de lo que está viendo, es consciente de su entorno en general, lo que escucha, lo que siente, lo que huele. Los cinco sentidos, si no hay alguno más, nos entregan la información suficiente para comprender nuestro entorno. Sabemos cuando algo no lo queremos y sabemos cuando algo queremos. Pero hay una parte de nosotros que es una parte que crea la realidad. Es capaz de interactuar con la materia y capaz de modificar todo nuestro entorno para entregarnos aquello que deseamos. Por muy complejo y extraño que sea. La salud, el amor, el dinero, el éxito, aquello que usted busca lo puede obtener con esa otra parte del cerebro. Esta parte se llama subconsciente. El subconsciente. El subconsciente es un elemento peculiar. Se empezó a comprender o a entender su funcionamiento allá en el siglo XX. Los primeros psicoanalistas o psiquiatras empezaron a entender que había alguna parte ajena a la consciencia que estaba efectuando tareas y labores mucho más complejas y, por supuesto, mucho más extrañas de lo que el consciente era capaz de recibir. El subconsciente está presente posiblemente en nuestros sueños. El subconsciente está presente en muchas de las actividades que el cuerpo humano efectúa de manera no consciente. Usted no es consciente de los latidos de su corazón o del flujo sanguíneo de su cuerpo, del crecimiento de su pelo, no es consciente del crecimiento de sus uñas o tampoco es consciente de cómo la alimentación le está curando o enfermando dependiendo de los tipos de alimento que reciba. Todas estas operaciones las hace el subconsciente, pero el subconsciente hace muchas más cosas. El subconsciente llega a interactuar con la materia física y con ciertos elementos que existen en nuestro mundo, capaz de entregarle todo aquello que necesite usted. Por ponerlo de alguna manera o ponerlo como ejemplo, el subconsciente es como la lámpara de Aladino. Pero en este caso la cantidad de deseos que usted puede hacer no se limitan a 3. La cantidad de deseos que usted puede conseguir son innumerables, incontables e infinitos. Existe un problema, porque yo de manera consciente sé lo que quiero y sin embargo no lo tengo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no tengo esa riqueza, esa fama, ese amor que tanto he buscado en toda mi vida? ¿O por qué no tengo esa salud que debería tener?
Sencillamente porque usted no le está hablando de manera correcta al subconsciente. No existe un canal de comunicación adecuado en esta dirección. ¿Por qué no existe ese canal? No hay. Pues muy sencillo. Porque el subconsciente no utiliza el mismo lenguaje que usted utiliza. Hablan distintos idiomas. Mientras el consciente verbaliza y es capaz de escribir lo que usted desea, el subconsciente no entiende qué está diciendo, no entiende lo que está pidiendo. Si usted entra en un templo a orar, sea este el templo que sea, y le pide a Dios o a ese Dios que allí aparece representado que me aleje de esa enfermedad, o que me entregue riqueza, o que me quite la pobreza, o que me entregue la fama que debería tener, el subconsciente no le va a entender. No va a saber qué es lo que le está pidiendo. No entiende el lenguaje hablado. Por mucho que se lo pida y se lo pida, el subconsciente jamás le entenderá. Y en ocasiones no solo no le hará caso, sino que le entregará todo lo contrario a lo que usted está pidiendo. Debemos aprender a hablar al subconsciente de manera correcta. El subconsciente es el que utiliza, o cuando entiende que usted necesita algo, utiliza una mecánica en este mundo que le permitirá conseguir aquello que usted quiere. Digamos que es el que mueve palos a nivel cuántico para que usted tenga eso que realmente quiere. Evidentemente, si no le habla de manera correcta, el subconsciente nunca le va a entregar aquello que quiere, sencillamente porque no le ha entendido. Y cuando digo todo, es todo, porque mueve, digamos que a el universo, o hace que todo este universo se fluya o se canalice hacia la dirección de sus deseos. La gran pregunta, ¿cómo le hablo yo al subconsciente para que entienda lo que yo necesito? Si no le puedo hablar de manera verbal, deberé hablarle utilizando otro método. La iconografía es un elemento muy poderoso. Hemos hablado en muchos vídeos sobre el simbolismo, el poder de los símbolos, las formas, cómo influyen en nosotros, incluso sin saberlo. Por tanto, es importante que usted le hable al subconsciente de manera gráfica. De manera gráfica. Aquello que usted desea, dibújelo. Si usted quiere tener, por ejemplo, una figura esbelta, bueno, pues dibuje a alguien que tenga esa figura esbelta y, por supuesto, bueno, pues intente mantener esta imagen cerca de usted para que esta información que usted recibe sí que sea leída por el subconsciente. Y usted dirá, ¿pero cómo es capaz de entender las imágenes el subconsciente? ¿El subconsciente tiene también una capacidad analítica que yo no soy capaz de entender? La respuesta no es que el subconsciente entienda esta imagen. La respuesta es la siguiente, la que le vamos a proponer ahora. Mirad, vamos a limpiar esta parte. Lo que ocurre exactamente es lo siguiente. Esa imagen, o todo aquello que usted desea, debe sentirlo. Normalmente el que yo hable o el que yo escuche no me entrega sentimientos, sencillamente lo que me entrega es análisis. Pero cuando observo una imagen, esa imagen es capaz de impregnar mis sentimientos. Entonces, dentro de nosotros existe una parte ubicada fuera del cerebro, y la voy a poner aquí, no casualmente, llamada sentimientos. Los sentimientos. Todo aquello que impregne sus sentimientos con respecto a lo que usted quiere, yo quiero riqueza, yo quiero poder, yo quiero felicidad, yo quiero el amor de mi vida que se acerque a mí, todo aquello deberá ser canalizado con los sentimientos. Si usted se lo verbaliza al subconsciente, no lo va a entender. Pero si usted lo siente, el subconsciente lo va a entender. Entenderá qué es lo que usted necesita. Y lo que sucederá será algo muy curioso.
El subconsciente empezará a mover palos dentro de la realidad, pasa de esta manera al subconsciente, quien es una herramienta muy poderosa y es capaz de modificar toda la realidad, sea física o no, para entregarle lo que desea. El subconsciente moverá a nivel cuántico el universo para que usted todo aquello que desea sea real. Este es el objetivo, hablarle correctamente al subconsciente. Usted desea algo, tiene que sentir eso que desea para que el subconsciente entienda el lenguaje que está utilizando y lo convierta en una realidad. Y cuando digo una realidad es que el subconsciente a nivel cuántico mueve palos. Empieza a mover desde átomos a moléculas para posteriormente ampliar su campo y volver todo aquello que desea una realidad, sea esta física o sea no, o no lo sea. Si usted desea tener una elevación espiritual, tiene que empezar por hablarle al subconsciente de que eso es lo que quiere. Pero si usted lo que quiere es un vehículo nuevo, tiene que decirle al subconsciente con los sentimientos que necesita ese vehículo y el subconsciente moverá palos en el universo para que aquello se haga real. Y es curioso porque aquí es cuando el ciclo se cierra. Una vez que aquello se ha vuelto real, usted percibe esa realidad conscientemente y retroalimenta esa realidad. Lo que hace es que crece y fluye hasta que finalmente obtiene todo aquello que necesita. Esta es la forma de hablarle al subconsciente. Uno de los trucos más utilizados, o una de las técnicas más utilizadas, es con imágenes que nos impregnan de sentimientos. Yo cuando observo ese coche o esa moto que yo quiero, la siento, me siento poseedor de ella. Noto el cuero en mi cuerpo cuando me siento en el coche. Noto la sensación de estar en esa motocicleta que yo siempre he deseado cuando me subo a ella, cuando la veo, cuando la visualizo. Esos sentimientos que el subconsciente le hará que se vuelvan reales. Básicamente es lo que las antiguas tradiciones llamaban Brahman y Maya. Una realidad que no es real y una realidad real mucho más amplia de lo que nosotros somos capaces de ver. En resumidas cuentas, esta es la mecánica del poder secreto. Este punto que se aleja de lo que nosotros podemos entender de la mecánica que el subconsciente utiliza es una mecánica con la cual nosotros accedemos a alguna parte mística que hay en todo el planeta y que se alinea y se aúna a todas nuestras necesidades para darnos aquello que queremos. Posiblemente si 1000 o 2000 personas sintiesen la paz, la riqueza y la abundancia de un país y lo hiciesen durante un tiempo determinado, conseguirían cambiar esta realidad que tenemos en una realidad tangible y que por supuesto pudiéramos palpar todos los ciudadanos. Por desgracia, los medios de comunicación nos entregan noticias nefastas, problemas, corrupción, crisis. Eso genera en nosotros una serie de sentimientos que cuando lo hacemos de manera global o dentro de un país como pueda ser España, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, el país que usted quiera, Argentina o Estados Unidos, lo que hace es entregar esa realidad que usted siente, pobreza, crisis, necesidad, corrupción, y se genera esa burbuja. Es por ello que es importante que cuando usted empiece a buscar aquello que necesita, se acerque al clima necesario y se aleje del clima que no desea, en el que usted se encuentre dentro del caldo de cultivo propicio para generar esos sentimientos adecuados. Vamos a hacer un siguiente vídeo que os lo vamos a entregar el próximo día. En el siguiente vídeo os vamos a dar unos consejos de qué debo hacer y qué no debo hacer para que aquello que yo deseo y que mi subconsciente sea capaz de leer se vuelva una realidad. Porque
para poder conseguir aquello que usted necesita, existe un camino que le vamos a explicar en el próximo vídeo y de vital importancia, ya que usted no vive solo en este planeta. También hay mucha más gente que puede tener sentimientos hacia usted. Y esa otra gente puede crear realidades contra usted o a favor de usted. ¿Cómo podemos eludir ese problema? Vamos a hablar de ello en el próximo vídeo y de más cosas y de más claves que le ayudarán a obtener todo aquello que usted necesita. Le ayudarán a ser feliz, sencillamente porque es merecedor de ello. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.